Buenos días, Juan Felipe. Buenos días, Natalia, nuestros residentes rotantes de Univalle y Javeriana. Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Buenos días, doctora. Muy bien, gracias. Buenos días a todos, buenos días para todos. Me alegra muchísimo. Pues vamos entonces a continuar. Vamos a ver cuántos estamos unidos en este momento. Apenas hay 10 por el momento. Con 10 personas. Sí. Entonces podemos hablar un momentico con respecto pues a lo que viene. Habíamos mencionado la semana pasada que la idea es estar alternando cada 8 días Javeriana, Univalle, los residentes, y que a veces cuando el tema pues es largo y lo amerita se pueden hacer un par de sesiones seguidas. La próxima semana debuta entonces Natalia con el tema de inflamación de superficie ocular y el papel de la ectoína. Luego viene Semana Santa, 13 de abril no hay sesión, abril 20, pénfigo, penfigoide, tracoma, Steven Johnson, eritema multiforme. Esto pues es un tema bastante largo, entonces probablemente puede tomar la sesión de abril 20 y de abril 27. ¿Ok? Creo que incluso lo podemos ya dejar así como estipulado para poder extenderse un poquito más en el tema. Es algo que afortunadamente no es tan frecuente, pero en el ámbito hospitalario lo vemos y es importante que tengan claros los conceptos y revisemos el tema. Luego del 27, entre otras, no sé si ya se unieron, ya está Gerson. Buenos días, Gerson, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Quería hacerte una preguntita. ¿Tú vas a viajar al Congreso de ASCARS ahorita en abril, a finales de abril? No, doctora. Bueno, entonces yo quisiera pedirte el favor de dirigir la sesión del 27 porque yo no voy a estar. Sí, Y claro. muchas gracias. Y ya luego entonces sería 27 y luego ya mayo 4. En mayo 4 tenía pensado algunas alternativas. Unas de estas son queloide corneal y degeneración de Salzmann, sus diferencias, cómo manejarlos, etcétera. Y la otra es queratitis generada por la exposición de luz ultravioleta, porque ya estaríamos, creo que con el tema de 4 de mayo, terminando la sesión de córnea y luego sigue refractiva. No, perdón, el 11 de mayo, porque como se quitó la sesión de Semana Santa, hasta el 11 de mayo va córnea. Entonces, bueno, iremos puntualizando esos otros dos temitas que van más allá, pero creo que ya nos queda claro lo que sigue, ¿no? Sí, señora, Repito, muchas gracias. Doc, inflamación. en mi exposición del próximo martes voy a mencionar un poco sobre eso, sobre la queratitis, pues porque la luz ultravioleta y la luz exposición solar pues causa inflamación de la superficie ocular. Entonces yo voy a mencionar también Como cuál una es. de las causas. Sí, Ok, señora. Y de bueno, la entonces, fisiopatología un poco de eso también. muy bien, trátalo un poquitín más a fondo, entonces quitamos ese tema de queratitis por exposición a la luz UV y más bien dedicamos la sesión a otra cosa. Ah, sí, de pronto la otra, la de queloide corneal. Ah, bueno, entonces yo también busco, también profundizo más bien en la próxima un poquito más de eso también. En queratitis por exposición a luz UV como causa de inflamación y demás. Sí, señora. Perfecto, entonces, bueno, ya estamos 19 personas unidas. Buenos días a todos, bienvenidos. Y arrancamos con el tema de hoy, que es bastante frecuente, algo que a veces, pues no creo que pase desapercibido porque el paciente nos lo recuerda con sus síntomas, pero importante conocer su fisiopatología,
alternativas de manejo, etcétera. Entonces, adelante, Juan, con tu tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días para todos. Para recordarles, mi nombre es Juan Felipe Arroyo de las Residencia. Y vamos a tratar entonces keratitis filamentosa. Aunque avance un poquito, entonces, con respecto a la definición de esta entidad, se caracteriza por ser una afección ocular que desarrolla unos filamentos o unos hilos en la superficie ocular, sobre todo en la porción anterior de la córnea. Esto fue descrito por primera vez en 1882 por Leber y ha sido asociada con varias condiciones oculares y sistémicas a la vez que van a afectar tanto la película lagrimal y por ende la superficie ocular, más notablemente relacionada al síndrome de ojo seco. Generalmente esos filamentos, o sea, adelantando un poco, esos filamentos consisten en una combinación de epitelio, moco, desechos o detritos celulares que pueden causar síntomas molestos como la sensación de cuerpo extraño y dolor ocular principalmente, pero pues, hay otros síntomas relacionados también. Esta entidad, pues vamos a ver en el transcurso de la charla que va a tener muchos factores de riesgo, muchas condiciones asociadas. Dependiendo como de la zona, pues algunos autores dicen que es poco frecuente en la población general, hay otras zonas donde pues, es bastante, pero se ve bastante con frecuencia asociada, como les dije, a ciertas condiciones tanto oculares como sistémicas, entre ellas pues, el ojo seco. De hecho, varios autores han informado que la queratitis filamentosa se ha visto hasta en el 13% de las personas con un ojo seco grave, a pesar de que estén con tratamiento full. Entre los estudios reportados, uno de estos mostró que 200 pacientes con queratitis filamentosa en Inglaterra, Reino Unido, esos 200, el 95% tenían enfermedad por ojo seco, ojo seco. Pero la entidad del ojo seco como tal puede ser mucho menos común en pacientes jóvenes que llegaron a presentar queratitis filamentosa. Hay como una dicotomía entre, o sea, hay un punto entre paciente joven y paciente de más edad, en donde se van a ver pues como más frecuentes estas entidades. Esta tabla inicial se las quiero mostrar porque, como les dije, hay muchas condiciones que están sumamente relacionadas con la queratitis filamentosa. Entonces, para tenerlas teniendo en cuenta y más adelante para ir entendiendo parte de la fisiopatología. Entre las principales, como les dije, está la enfermedad por ojo seco y síndromes por exposición. Entonces, acá entra lo que sería la keratoconjuntivitis zika, problemas morfológicos como agenesia de las glándulas lagrimales, inflamatorias como blefaritis, parálisis del facial, injurias cerebrales o la misma queratopatía neurotrófica. Dentro de las enfermedades inmunorreumatológicas relacionadas está el síndrome de Sjögren, está la artritis reumatoide, está la enfermedad de injerto contra el huésped, está el lupus, está el pemfigoide, está la psoriasis y el síndrome de Stevens-Johnson. Pero también hay otras entidades que están relacionadas con menos frecuencia, como la queratoconjuntivitis límbica superior, también conjuntivitis alérgica, sobre todo en pacientes jóvenes, queratitis virales, síndromes oclusivos, o estos pacientes que tienen un parche ocular prolongado, o con pacientes con blefaroptosis o con estrabismo, pero también en pacientes con erosiones epiteliales recurrentes, con blefarospasmos crónicos, o con antecedentes de cirugía ocular, trauma o quemaduras químicas. Entonces, dentro de las cirugías relacionadas estarían las queratoplasias penetrantes, estarían el área del donante cuando se toma un injerto de limbo, está la cirugía de catarata y está la cirugía de estrabismo. También otras lesiones cerebrales y otras causas menos comunes como distrofias de la membrana basal, queratitis por luz ultravioleta, queratopatías bulosas, uso de ciertos fármacos como la difenidramina, triquiasis, uso crónico de lentes de contacto, incluso albinismo y aniritis. Esto como para irlo teniendo dentro irlo teniendo presente.
Dentro de los, o sea, uno de los estudios que más se analizaron para, dentro de lo revisado con respecto a esta entidad, fue el que desarrolló una serie de casos bastante grande, más de 120 pacientes que desarrolló Chen, un estudio chino donde encontraron que las enfermedades autoinmunes eh, eh, estaban presentes en más de un cuarto de los pacientes que presentaban queratitis filamentosa entre 25 y 50 años, pero no se encontraron enfermedades autoinmunes en pacientes con queratitis filamentosa menores de 25 años. También se ha visto que la queratitis filamentosa se ha documentado, como les dije previamente, en síndromes monorreumatológicos como el Sjögren, la artritis reumatoide y el lupus, pero también en enfermedad Charcot-Wespedt. Y lo que dicen en esto es que la relación que hay entre la queratitis filamentosa y estas afecciones inmunológicas se debe a en gran parte a la presencia de una enfermedad por ojo seco que es grave, que es presente también. Chen, dentro de sus estudios, al excluir la enfermedad inmunológica, de todas formas encontró que la enfermedad por ojo seco seguía siendo un factor causal importante hasta en un 38% de los pacientes con queratitis filamentosa. Otros autores como Theodor y Ferry estimaron que la queratitis filamentosa estaba presente hasta en un tercio de los pacientes con queratitis lingual superior. Y una revisión de Nelson encontró que la queratitis filamentosa estaba hasta la mitad de estos pacientes con queratitis lingual superior. Como le decía, en el estudio de Chen, más de la mitad de estos pacientes de 25 años o menos tenían fuerte relación entre queratitis filamentosa y queratitis conjuntivitis alérgica, mucho menos comparado en pacientes con mayores de 25 años en edad. Acá, de todas formas, lo importante mensaje es que existe una fuerte asociación entre queratitis filamentosa y conjuntivitis alérgica, principalmente en pacientes jóvenes. Sugiere que todo esto, esa relación pues, debe deberse a que hay una vulnerabilidad del sistema inmune de estos pacientes jóvenes que está también influenciado por factores medioambientales como la contaminación y la polución atmosférica, sobre todo en países, pues, por ejemplo, en la China, fue donde se desarrolló el estudio. Dándole continuidad, entonces podemos decir que la queratitis filamentosa también se ha observado bastante frecuente en queratitis virales, principalmente por herpes simple o por adenovirus. Chen y colaboradores también encontró en una serie de casos de pacientes con queratitis filamentosa que la queratitis viral estaba presente hasta en un 17%, pero para contrario las otras entidades nombradas, en las causas virales no hubo relación significativa con la edad. Esto fue general. Por lo cual no se especificó qué tipo de queratitis viral era y la queratitis filamentosa estaba relacionada a queratitis viral. Generalmente tendría a ser transitoria y tendría pues como un curso que tiende a resolverse de manera espontánea por sí sola. Otros factores de riesgo y condiciones asociadas. Se informó en el mismo estudio de Chen que la queratitis filamentosa relacionada con cirugía ocular o con traumatismos previos tuvo fuerte relación con pues con la edad. O sea, entre más edad, mayor relación con esta entidad, hasta en un 23% de pacientes mayores de 50 años, donde el grupo quirúrgico más afectado fue a los que se le realizó pacientes a los que le realizó queratoplastia penetrante. Pero de todas formas se describe que otro estudio retrospectivo de 114 pacientes que desarrolló Rothkis encontraron que un 27, o sea, una cuarta parte de estos pacientes con trasplante de córnea, queratoplastia penetrante, tenían queratitis filamentosa. Entonces, empezaron a concluir que esta queratitis filamentosa asociada a queratoplastia penetrante tenía fuerte asociación con mayor edad del receptor, mientras que no se había documentado que fuera una asociación fuerte con presentar enfermedad de superficie ocular o que tuviera que ver con la técnica quirúrgica desarrollada. Y también se informó que la queratitis filamentosa se desarrolló a lo largo del borde corneal del sitio del donante de un trasplante autólogo del INCA. Entonces, también son detalles a tener en cuenta.
También las lesiones cerebrales y el coma se han implicado como un factor causal de keratitis filamentosa. Un estudio del IE encontró que en 116 pacientes, 42 de estos presentaron como fuerte factor de riesgo haber presentado una lesión cerebral. Descubrieron que la resolución o remisión de la keratitis filamentosa era mucho menor en estos pacientes con lesiones cerebrales o lesiones del tallo cerebral en comparación con otro tipo de causas de keratitis filamentosas. Entonces, lo que especularon y al final concluyeron es que, el deterioro que hay con el parpadeo y la sensibilidad de la córnea en estas lesiones del tronco encefálico pueden resultar en un resultado mucho menos favorable para el tratamiento de la keratitis filamentosa. Otras condiciones sistémicas asociadas a la entidad: dermatitis atópica, psoriasis, síndrome de Stevens-Johnson, telangiectasia hemorrágica hereditaria, entre otras menos comunes, pero también hay que tener en cuenta el uso de ciertos medicamentos sistémicos como y ciertos antihistamínicos como la difenidramina. Han reportado en otros 5 casos. Pero pues esto se ve pues, en los resultados más que todo en pacientes con síndrome de ojo seco, y pues no solamente medicamentos sistémicos, sino que también medicamentos tópicos pueden ser causa de keratitis filamentosa. Vamos a entrar ahorita, pues habiendo hablado pues, sobre esa fuerte relación que hay con las keratitis filamentosas y con ciertas entidades, vamos a hablar ahorita de lo que sería su patogénesis. Generalmente se sabe que los filamentos corneales están compuestos principalmente de epitelio, moco, restos celulares, pero aún mucho de su patogenia ha sido debatida y aún sigue en debate, porque pues, se han planteado muchas teorías, pero pues, cada una tiene como su razón de ser y no se ha llegado como un consenso. Por lo cual, entonces, lo que se dice es que hablan de que los mecanismos de formación y progresión de estos filamentos están principalmente en varios puntos de la superficie ocular, sea ya en la película lagrimal, sea asociada al movimiento de los párpados o al epitelio corneal o a la misma inflamación de la superficie ocular. Entonces, como les decía, siempre ha habido debate sobre la morfología del filamento corneal. Publicaciones recientes ya empezaron a hablar de que ciertas tinciones, monotinciones y microfotografías de un aumento pues, bastante importante, empezaron a dar como evidencia sólida que en este filamento había el núcleo, el centro de este filamento era de epitelio, estos epiteliales. Uno de los autores, Tanioka, utilizó una monotinción en estos filamentos en el año 2009, y Lin con sus colaboradores en el 2014 dan pues, como crédito a las teorías previas de que que estos filamentos están compuestos por un núcleo de células epiteliales como tal. Y pues parte de eso ya después también que entonces pudo demostrar que estas tenían este núcleo epitelial rodeado de células conjuntivales, pero además también compuestos de mucina, neutrófilos, células HLA-DR positivas e incluso fragmentos de ADN. Lin y colaboradores, que fue el otro autor que se empezó a hacer estas tinciones, identificaron que había una fibra central que estaba compuesta por un núcleo de epitelio corneal rodeado a su vez de una corteza que estaba rodeada también de mucinas. Ambos estudios, como les dije, pues proporcionaron fotografías de gran aumento que mostraban este núcleo, este centro epitelial, pero con esto empezaron a contradecir otras teorías que se habían hecho sobre que había que el núcleo era de mucina y que solo estaban respaldados por unas fotografías y algunos estudios histológicos. Por ejemplo, que en años anteriores, años 65, luego Ray en el 75, utilizaron ciertos colorantes como el ácido perioico y el azul alcián para demostrar que estos filamentos estaban compuestos de glicoproteínas con otros componentes que se absorbían de forma secundaria. Pero entonces, dentro de las conclusiones que empezaron a sacar es que la presencia de un núcleo epitelial o de mucina va a depender de la etiología subyacente de cada keratitis filamentosa, teniendo en cuenta principalmente que su núcleo era de epitelio. Entonces ya, o sea, ya con lo que se ha dicho hasta ahora, pues la normalidad primaria de que inicia el filamento aún no estaba clara. Pues las teorías de estos filamentos empezaron a originar en el epitelio corneal, pues eso empezó a hablar en el siglo antepasado, en el siglo XIX,
Pero ya en el año 79, Montgomery y colaboradores empezaron a plantear de que la mucosidad podría interferir con la inhibición del contacto que tenían estas células epiteliales cuando se estaba cerrando un defecto como tal. Luego, entonces, empezó a hablar que el deslizamiento continuo de estas células llevaba a un crecimiento de filamentos desde la superficie corneal, por lo cual Tanioka, dentro de su estudio, empezaron a plantear pues, una hipótesis que había sobre la generación de que estos filamentos empezaban a partir del epitelio superficial que estaba lesionado y que, exacerbado con la fricción de los movimientos de los párpados, empezaba a producir como el núcleo del filamento. Entonces, entre más tensión de fricción entrelazada en este núcleo, o sea, todo esto empezaba pues como a fortalecer como los otros componentes, y Wright empezó a teorizar que las áreas de degeneración epitelial actúan como sitios receptores para el exceso de adherencia del moco en la superficie corneal. Entonces, el epitelio acumulado puede romper esta película lagrimal que está pues, en la porción anterior de la córnea para empezar a formar sitios receptores que se ve como los que se ven en las queratitis punctadas superficiales, que son inducidas por algunos virus. Teniendo en cuenta que estos sitios de los receptores pueden ser causados por la misma ruptura de la película lagrimal que se ve principalmente en la enfermedad por ojo seco. Continuando con la patogénesis, pues dentro de todas las teorías que hay, se empezó también a hablar de que la anomalía podía estar de manera subepitelial. En 1956, Westcamp empezó a proponer que había una sustancia amorfa en el estroma que crecía hacia el exterior y empezaba a perforar el epitelio. Ya en el año 1972, otro autor empezó a sugerir que la anomalía inicial se encontraba justo debajo del epitelio basal. Y en 1985, Simon y sus colaboradores utilizaron microscopía electrónica en un paciente, en un paciente, y empezaron a ver que el daño se encontraba segmentario a la membrana basal epitelial, con presencia de células inflamatorias, con presencia de fibroblastos que interrumpían pues, la interfaz que había entre la membrana, entre la capa de Bowman y la base epitelial. Entonces plantearon la hipótesis que estas lesiones, o sea, que este daño, estas lesiones empezaran a generar áreas focales de desprendimiento de la membrana basal, que con las fuerzas del parpadeo empezaron a convertir en sitios receptores elevados para empezar a formar los filamentos con epitelio, moco y detritos celulares principalmente. También se empezó a ver que los microtraumatismos palpebrales podían desempeñar un fuerte papel en la función de la patogenia de la queratitis filamentosa. Estamos hablando ya de o sea, el componente mecánico, la fricción ejercida por el movimiento de estos párpados puede fortalecer y aún así agrandar más estos filamentos a medida que estos mismos se entrelazan o se enrollan entre sí mismos, y se van a acumular más aún desechos adicionales. La fuerza mecánica del parpadeo puede causar pues, más irregularidades en la superficie corneal e inflamación del epitelio basal. Entonces, eso conlleva a que se generen desgarros de este epitelio desde su base, exponiendo y dañando más aún la membrana basal, y que puede fortalecer la teoría que actúan como sitios para la formación de estos filamentos. De hecho, en los pacientes con síndrome de ojo seco, pueden ser estos pacientes más susceptibles a este microtrauma mecánico. Con esto, los síntomas como que refieren la mayoría de pacientes, como la sensación de cuerpo extraño, pueden empeorar más aún con el blefaroespasmo o con el parpadeo fuerte, y estos pacientes pueden encontrar que asociado a esta sensación de cuerpo extraño empieza a aparecer un dolor que es de grado variable, empeoramiento del espasmo, y aún así conllevando pues a aumento en la formación y agrandamiento de estos filamentos.
También se ha visto en la patogénesis de la entidad que la enfermedad por ojo seco y otros trastornos de la superficie ocular que están asociados a la queratitis filamentosa implican que hay una inflamación de la superficie que también a su vez puede aumentar la formación de mucina y predisponer a un aumento del daño epitelial. Tanioka, dentro de sus estudios, plantearon la hipótesis de que restos de ADN de las células que estaban ya dañadas sobre esa superficie podrían también brindar un soporte al filamento. Y esto pues, podría ser esencial en la generación y el mantenimiento de estos filamentos sobre la superficie. Pero, pues, independientemente de la etiología de la queratitis filamentosa, una vez se ha formado este filamento, la superficie del ojo va a entrar en un ciclo de inestabilidad de esta película lagrimal, va a haber un daño epitelial constante, va a haber inflamación constante, y esto pues va como pues, un efecto, ¿cómo decirlo? Como un círculo vicioso en la formación de estos filamentos. También se ha visto que las células inflamatorias de los filamentos, que vimos que pueden haber también restos de neutrófilos como tal, y la capa epitelial basal, o sea, se ha visto que pues también, además de eso, tenían ciertas otras moléculas proinflamatorias, que tenían CK6, que se va a expresar también durante los procesos de cicatrización de las heridas o en procesos de hiperproliferación. Entonces, todo esto conlleva un empoderamiento y a un aumento de esta formación de estos filamentos. Entonces, hasta ahí, como parte de todas las teorías que se han hablado hasta la fecha de la formación de esta queratitis filamentosa. Ahorita vamos a pasar a hablar de lo que serían las manifestaciones clínicas de la entidad y cómo llegar a hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, Juan, perdón, Sí, señora. todo lo que has mencionado acá, está claro que la inflamación y la resequedad de la superficie ocular generada por múltiples etiologías, ¿sí? Desde las etiologías neurotróficas en las lesiones troncoencefálicas hasta sí, las lesiones inflamatorias, la alergia, etcétera, pues pueden tener un papel, digamos, etiológico en esta formación de filamentos. Importante también revisar lo que hablaste de los grupos de edad y la aparición de estos filamentos en cuanto a la etiología. Los menores de 25 años que presenten filamentos, lo primero que uno tiene que pensar es en alergia, ¿sí? Y la base fisiopatológica de inflamación que hay allí subyacente. Entre 25 y 50 años, lo que mencionaste, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que obviamente van a producir resequedad, la resequedad de inflamación, y esa pues puede ser otra de las, o la principal fuente de la formación de los filamentos. Lesiones traumáticas, cirugía, etcétera, que también pueden generar no solamente inflamación, sino cierto neurotrofismo. Bueno, También. tener presente que dentro de todo este conjunto de las cosas que estamos mencionando, el ojo seco, pues, como decía, la resequedad ocular que causa deficiencia de mucina, y la deficiencia de mucina puede tener un efecto en la inhibición por contacto de la cicatrización de las heridas y seguirse produciendo este epitelio y no parar y ser la génesis de este filamento. Bueno, pues, y el efecto de cizallamiento o de roce marcado en el parpadeo cuando hay una resequedad subyacente, pues también puede contribuir a que se sigan formando o a que se desarrollen estos filamentos. Entonces, miren, múltiples etiologías en diferentes grupos de edad y tenerlas en cuenta para uno poder ir pensando más o menos a qué factor etiológico contribuye, corresponde este proceso, ¿no?
Así es. Ahorita vas a seguir con la clínica, ¿no? Manifestaciones. Sí, manifestaciones y el abordaje diagnóstico. Adelante. Gracias. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas se ha encontrado, por ejemplo, que la sensación de cuerpo extraño fue reportada en 200 pacientes que realizó Ruay y sus colaboradores, y en los 147 pacientes del estudio de Chen, que son como los más, como hasta ahora los más representativos. Se habla que hay una excepción, es que hay pacientes con filamentos en un injerto de córnea después de haber realizado una queratoplasia penetrante, que muchos de esos pueden estar asintomáticos. Y pues se explica que es debido a que pues, hay una inervación limitada al tejido donante, pues, por obvias razones. Pero además de esto, hay otros síntomas comunes a la sensación de cuerpo extraño, que puede ser pues, de grado variable, y el dolor ocular. Ellos lo describen como sensación de arenilla en el ojo, como si picaran un ladrillo, un polvo de ladrillo entre los ojos, o pueden presentar también disconfort, o pueden presentar fotofobia, blefaroespasmo, aumento en la frecuencia del parpadeo, o incluso epífora, o aumento del lagrimeo como mecanismo compensatorio. Bueno, clínicamente esos filamentos van a aparecer como ven acá en las fotografías, como unas protuberancias, que ven acá, o como unas células gelatinosas sobre la córnea, que se ven acá pues mucho más claro sobre la imagen de arriba. También los describen que pueden verse como cabezas de alfiler o hebras que se mueven libremente, pues, con extremos ampollosos principalmente. Describen que la longitud de estos puede ser variable entre 0.5 a 10 milímetros. Se pueden correlacionar también con la duración de la sintomatología del paciente. Se ha visto que estos filamentos tiñen fuertemente con rosa de bengala y menos con fluoresceína o con verde de lisamina. Y es posible que se observe como una tinción negativa con la aplicación de fluoresceína, donde la base de los filamentos está elevada. Además de esto, pueden presentarse otros hallazgos como hiperemia conjuntival y secreción mucosa, sobre todo en fondos de saco. Entonces, ustedes ven acá en las imágenes cómo es la representación de esto y con el filtro azul de cobalto. También, pues, estos pacientes, sobre todo los pacientes con enfermedad por ojo seco, la gran mayoría tienen filamentos, sobre todo en la mitad inferior del tercio inferior de la córnea. Dentro del estudio de Chen, ellos encontraron que el 80% de las personas con queratitis filamentosa y ojo seco o queratopatía por exposición tenían filamentos en la zona interpalpebral, más que todo en el centro de la córnea. Y que esto podía ser como el resultado de la disminución de la secreción de lágrimas y del tiempo de ruptura de la película lagrimal, también en combinación con un epitelio de la superficie ocular que es frágil, que se encuentra inflamado, que se encuentra mal lubricado, haciendo que esté más susceptible a las fuerzas mecánicas del parpadeo, y todo esto empeorando la patogénesis. Se ha visto que los filamentos, en los casos de las personas con queratoconjuntivitis lingual superior, se encuentran comúnmente más que todo en el tercio superior de la córnea. Entonces, esto es una guía como precisamente para orientarnos sobre si yo encuentro, independientemente de la entidad, en filamentos más en una zona superior o inferior, puedo orientarme más a otras causas relacionadas con la queratitis filamentosa. Ustedes ven ahí en la foto que es una tinción con verde lisamina y una queratoconjuntivitis lingual superior. Dentro de sus estudios, Chen encontró que el 53% de las personas con queratitis filamentosa y enfermedades inmunorreumatológicas como el Sjögren o la artritis reumatoides tenían filamentos, sobre todo en el limbo. Entonces, esta es otra aclaración que vale la pena hacer, porque cuando los filamentos se encuentran más que todo en la región interpalpebral, pensamos más en una enfermedad por ojo seco o por exposición. Pero si los filamentos se encuentran más periféricos en el limbo, entonces ya los empezamos a asociar las entidades inmunorreumatológicas. Entonces, esto puede ser explicado por
como resultado de la vulnerabilidad al impacto de las células del sistema inmune, sobre todo los linfocitos, de la respuesta humoral mediada por anticuerpos y el complemento que van a llegar al limbo a través del sistema circulatorio. Pero también se ha visto que después de una queratoplastia penetrante se pueden ver filamentos en la unión donante-huésped adyacentes a las trayectos de la sutura. Y recuerden que en estos casos, estos pacientes pueden estar sintomáticos debido a la disminución de la y la sensibilidad. Además de esto, es probable que los filamentos que estén presentes después de un procedimiento o de un traumatismo se produzcan exactamente en el sitio del daño de la córnea o en el sitio de las suturas. Pero también se dice que los filamentos también se pueden ver en áreas discretas centrales o paracentrales, en sitios donde hay erosiones formales recurrentes, o pueden verse de forma difusa sobre toda la superficie corneal. Para el diagnóstico de la entidad de la queratitis filamentosa es básicamente clínico, pero pues como en otras patologías pues podemos ayudarnos con otras pruebas que no son para hacer el diagnóstico, sino para pues, ayudar a confirmar lo que estamos pensando y que pues a la vez pueden ayudar a diferenciar de otras etiologías. Como se ha visto, pues la alta prevalencia que hay de enfermedad de ojo seco en pacientes con queratitis filamentosa, entonces en el mismo consultorio se van a hacer pruebas de rutina para la enfermedad de ojo seco. Pruebas muy sencillas como medir el menisco lagrimal o realizar la tinción de la córnea, pues, con los colorantes que contamos, y con mi conjuntiva, van a medir el tiempo de ruptura de la película lagrimal y realizar un test de Schirmer en ambos ojos. Cuando encontramos inflamación en la conjuntiva vulvar superior y tarsal, encontramos tinción punteada en la córnea del centro del limbo y proliferación de células epiteliales en el limbo, entonces esto nos va a hablar más que todo de una queratitis o conjuntivitis limbal superior, que pues como ven en la imagen, pues, con luz normal, ustedes ven como hay unos cambios bastante importantes en la porción superior de la conjuntiva, ya son cambios metaplásicos que son claramente evidentes, y ustedes cuando cuando hacen la tinción con fluoresceína en este caso, ponen el filtro azul de cobalto, van a ver cómo es la tinción importante de la zona que está fuertemente lesionado, hablando de una queratoplastia limbal superior. Bueno, hasta ahí, Otra de pues las como para... pruebas, Juan, perdón, que vale la pena realizar si está disponible cuando uno tenga en una enfermedad de ojo seco severa, que es cuando aparecen estos filamentos, es la citología por impresión, ¿no? No, creo que ya lo habías mencionado, pero la citología por impresión aquí, pues obviamente el diagnóstico es clínico, pero nos confirma la severidad de la patología para principalmente empezar otras alternativas diferentes de tratamiento, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta en la enfermedad de ojo seco severo. Así es, Doc. De hecho, les voy a mostrar unos casos, unos ejemplos, en los cuales él realizó citología por impresión y pues ya les muestro qué arrojaron. Sigue. Tenemos este primer caso, se trata de una mujer de 54 años que presentaba irritación ocular recurrente, ya fotofobia, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño. 3 años con esta sintomatología, con múltiples tratamientos tópicos, y pues le habían diagnosticado, pues, sumado a esto, un glaucoma de ángulo abierto, que empezaron a tratar con la Tanoplos. Una paciente que se encontraba pues perimenopáusica, pero en su estado de salud era generalmente bueno y no estaba recibiendo ningún tratamiento sistémico. Ustedes ven ahí la imagen, pues hallazgos en se área de la lámpara de hendidura, y ven que en la región interpactular presenta estas lesiones
estas lesiones en forma de N. Y acá abajo, pues, ven parte que corresponde a filamento básicamente. La paciente pues tenía una lucidez visual de 20/20 en ambos ojos. El test de Schirmer fue de 1 para el ojo derecho y 3 para el ojo izquierdo. Ya con la tinción de fluoresceína, como ven acá en la imagen, reveló pues unos filamentos corneales pues, importantes, sobre todo en la región intervertebral, también asociado a presencia de detritos mucosos en los fondos de saco y inyección conjuntival difusa. En el sitio de la conjuntiva temporal que estaba expuesto tenía ya cambios de metaplasia escamosa conjuntival leve y de reducción de la densidad de las células caliciformes. Como ven en la imagen, entonces una tinción con fluoresceína, el primer caso, y los hallazgos descritos. Esta es pues la histología de esta paciente. Ustedes ven que hay perdón, esta primera imagen es para evidenciarles lo que es un epitelio conjuntival normal. Ustedes ven las células moraditas que corresponden a las células escamosas conjuntivales normales. Y con las tinciones, en este caso, las rojas, las que se unieron con rosa, van a corresponder a lo que sería la densidad de las células caliciformes. Pero, pues, incluso, estamos hablando del ojo derecho de la paciente. Ya les muestro cómo estaban pues, los cambios inflamatorios. Adelantándome a esto, la paciente, pues, esos filamentos grandes, parte del tratamiento es extraerlos con unas pinzas. Se le recetaron a la paciente varios agentes, varios lubricantes y medicamentos sin conservantes, y se le dio manejo inicial con esteroide de mediana potencia 3 veces al día. También se decidió colocarle unos tapones lacrimales de silicona en los puntos interiores. Y pues se vio que la salud de esta superficie ocular mejoró de forma gradual, bastante importante, con resolución completa de los filamentos después de 3 semanas de tratamiento. Esta imagen de acá ya muestra la histología de una zona de la conjuntiva que ya presentaba metaplasia escamosa leve y reducción de las células caliciformes desde la conjuntiva temporal, la conjuntiva que está expuesta del ojo derecho de esta paciente. Entonces, haciendo la comparación, ustedes ven acá en esta zona más morada, corresponde a las células epiteliales, digamos, normales. Ustedes ven la densidad y la coloración, pero llama la atención dos cosas. Primero, ustedes ven que estos punticos rojos que corresponden a las células caliciformes están sumamente disminuidas en su densidad, y lo otro, estas zonas violetas claras que están acá como en forma triangular y por acá pues, como en ciertas zonas periféricas, van a corresponder a lo que es los cambios por la metaplasia escamosa. Entonces, para que hagan la comparación de cómo es una densidad normal en una zona sana de la conjuntiva con el volumen normal de las células caliciformes y completamente disminuido ya pues por la entidad, por la enfermedad. Esta paciente presentó una exacerbación leve de los síntomas y de los hallazgos después, solamente en el ojo derecho, 6 meses después de habérsele dicho que tenía resolución de la queratitis filamentosa. Pero entonces consideraron que esta exacerbación se relacionó con la pérdida espontánea de los taponcitos que se le colocaron, lo cual pues, solamente se dio manejo con conservantes tópicos. También se le administró, se le dio una exacerbación, manejo con AINE, en este caso diclofenaco, 2 veces al día. Y con respecto al diclofenaco, pues la idea es que tener en cuenta que es eficaz, este medicamento es bastante eficaz dentro de otros AINEs para reducir los residuos de mucina. Entonces, esto es para mostrarles el primer caso. Juan, yo quiero aquí hacer una pregunta a la audiencia con respecto al uso de AINES en los pacientes con ojo seco severo. Porque si bien la causa inflamatoria aquí pues es
evidente en cuanto a la etiología de estos filamentos, particularmente en esta patología de ojo seco severo y AINE, ha mostrado mayor, digamos, posibilidad de melting o derretimiento corneal, generación de úlceras y derretimiento corneal. Entonces, personalmente, yo no uso en ojo seco severo AINES por esta causa. Soy cautelosa, por ejemplo, cuando voy a operar a un paciente que ya está controlado de una catarata, por ejemplo, y que tiene ojo seco de base, con no hacer un uso prolongado de los AINES, precisamente por esto que les estoy comentando de la mayor incidencia de melting corneal o de úlceras de difícil manejo. Aunque en otras etiologías, como tú estás diciendo, sí el uso de AINES ha mostrado pues como mucha utilidad, alergias, etcétera, otro tipo de etiología. Entonces, la pregunta con respecto a esto, ¿usan AINE en ojo seco severo o prefieren esteroide de baja penetrancia, inmunomoduladores y otro tipo de antiinflamatorios? ¿Cuál es la forma de actuar de ustedes con respecto a esto? Hola, Merceditas, buenos días. Adelante, Osquitar, ¿cómo estás? Bien, Merceditas, no, totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener mucho cuidado con el uso de AINES en pacientes con ojo seco severo por lo que estás diciendo, porque promueve la colagenolisis. De modo que sí es importante tener ese mensaje. Si vamos a usar esteroides, que sean esteroides de superficie y por un tiempo corto para romper el ciclo de la inflamación. Pero mucho cuidado con los AINES. Correcto, muy importante esto, por eso quería puntualizarlo. Es evidente que el factor inflamatorio aquí juega un papel etiológico, claro, pero ojo, como está diciendo Osquitar también, con el uso de AINES en la superficie ocular de pacientes con ojo seco severo. Bueno, tenemos otro tipo de antiinflamatorios si se usan esteroides que sean esteroides de acción superficial y los menos severos, y de todas maneras también por tiempo no muy prolongado. ¿Alguna otra intervención con respecto a esto? Gerson, Carlitos. Sí, yo tampoco uso los AINES en ojo seco severo. Inicio esteroides de superficie, tipo loteprednol, fluorometalona, concomitante a una ciclosporina, como las que tenemos comercialmente en el mercado, y voy destetando al paciente para dejarlo ya únicamente con la ciclosporina, pero Con el inmunomodulador. Sí, exactamente. Correcto. Bueno, entonces creo que el mensaje es claro. Y aquí con esto que nos ha mostrado Juan, el uso de la citología por impresión, básicamente pues para confirmar el grado de compromiso de esta superficie, en donde la ausencia prácticamente de células caliciformes nos van a llevar pues a toda esta fisiopatología, no solamente de filamentos, sino el resto del cuadro del ojo seco severo. Continúa, Juan. Gracias. Bueno, acá les traigo otro caso. Este corresponde a un hombre asiático de 41 años que venía presentando síntomas agudos de visión, de reducción de su agudeza visual, acompañado de dolor y de fotofobia. Este paciente había desarrollado una leucemia mielogénica crónica hace 5 años y se había sometido a un trasplante de médula ósea. Este paciente después desarrolló una enfermedad crónica de injerto contra huésped. Los síntomas de ojo seco estaban presentes desde hacía 2 años. Fueron principalmente más marcados en el ojo izquierdo y fueron empeorando de forma progresiva. Él venía siendo manejado con medicamentos orales, con esteroides orales y con inmunosupresores no esteroideos para la enfermedad de injerto contra huésped, con beta bloqueadores para hipertensión y
con un antibiótico a base de azufre. Ustedes ven esta imagen inicial donde ven una importante tinción conjuntival y corneal, una tinción corneal, perdón, interpalpebral del ojo izquierdo, pues en este caso inicial. Los hallazgos clínicos cuando se hizo el examen bajo lámpara individual, bueno, el examen general hizo con lámpara mostró que este paciente tenía en su ojo derecho una visión de 20-25, el ojo izquierdo estaba en 20-40, que era más afectado. Pues Schirmer fue de 3, ojo derecho, y de 2 en el ojo izquierdo. El tiempo de ruptura de la película lagrimal fue instantáneo. La sensación corneal era normal. Y como se veía en la imagen, se veía una marcada tinción corneal interpalpebral, sobre todo en el ojo izquierdo. En el ojo derecho tenía tinción corneal inferior leve y moderada en tinción conjuntival. A este paciente se le realizó citología de impresión, sobre todo en la superficie, en la conjuntiva vulvar superior, que mostró una metaplasia escamosa conjuntival leve y una densidad de células claviformes reducidas. La inmunohistoquímica indicó la expresión aberrante de HLA-DR en el 71% de las células y de C23 en el 60% de las células. La función del párpado y la frecuencia de parpadeo eran normales, se describió. Las presiones eran de 15 en ambos ojos. Y también le encontraron unas cataratas supracapsulares posteriores tempranas en ambos ojos, pues, que se relacionó con el uso crónico de los esteroides. Entonces, para este paciente, el manejo que dio fue suspender los antibióticos tópicos, los esteroides. Se le recetó solución salina hipertónica al 5%, unas 4 veces al día, aplicar hialuronato en la noche en rica dosis en gel antes de acostarse y se le habían puesto ahí 3 veces al día. Se le colocaron también tapones en los puntos lagrimales inferiores bueno, en ambos ojos. Los filamentos fueron resueltos y hubo una marcada reducción de la inflamación y de los síntomas de ojo seco como tal. Y parte del tratamiento del preso mantenimiento fue pues dejarlo con solución salina hipertónica, lubricantes sin conservantes, tapones lagrimales inferiores y seguirán aplicándole AINES. Ustedes ven en la imagen de la derecha cómo estaba la inflamación conjuntival del ojo izquierdo, en este caso número 2. Ven ahí pues la hiperemia y el aumento de la vascularización. Pues aquí están mostrando la resolución, digamos, de los filamentos y de este punteado casi confluente que mostraste en la superficie expuesta del área interpalpebral. Yo realmente en este caso nunca utilizaría un AINE, ¿sí? Precisamente por lo que estábamos hablando ahorita. Y todas las otras pues alternativas obviamente sí, bienvenidas. Aquí hay una pregunta del auditorio, la doctora María Rizo pregunta la utilidad de N-acetilcisteína en el manejo de los filamentos. ¿Tú lo vas a mencionar más adelante, Juan, dentro del tratamiento? Sí, más adelante lo vamos. Sí, porque obviamente sí es un elemento de tratamiento importantísimo, así que más adelante comentamos esto, María. Sigue, Juan. Gracias, doctor. Bueno, y les traigo este otro caso número 3, donde se trata de una paciente de 47 años que se presentó para una valoración preoperatoria para cirugía refractiva. Ella venía presentando visión borrosa de forma intermitente y sensación de cuerpo extraño. Bien. Esta paciente había usado lentes de contacto blandos convencionales durante 23 años a diario prácticamente y venía presentando como ya intolerancia a estos lentes de contacto 6 meses previos a la consulta. Pero de todas formas los siguió utilizando porque por su oficio, decían que era monitora de natación infantil, pues le tocaba continuar utilizando. Venía automedicándose con varios descongestionantes de venta libre, ciertos antihistamínicos, antibióticos y lubricantes para manejar esta sintomatología ocular.
No tenía, aparte de la miopía, no tenía otro historial oftalmológico personal ni familiar, tampoco otras entidades médicas relacionadas. Tal. Ustedes ven ahí la imagen de la izquierda, cómo se encontraba al hacer el filtro azul, se encontraban todos estos filamentos en el ojo derecho, que era el principalmente sintomático de la paciente. Dentro de los hallazgos clínicos se ve entonces que su examen mostró una secreción lagrimal reducida en el ojo derecho de 5 y en el ojo izquierdo de 4. La sensibilidad corneal estaba reducida. Había una disfunción moderada de las glándulas de Meibomian, mayor pues en el ojo izquierdo. Había inyección conjuntival inferior, la tinción superficial de la inferior. O sea, presentó más que todo tinción inferior de la conjuntiva de la córnea con presencia de estos filamentos, sobre todo en la porción inferior. Y la citología de impresión de esta paciente pues, mostró infiltración conjuntival con inflamación, presencia de neutrófilos, áreas de metaplasia escamosa leve en ambos ojos, restos de células caliciformes dispersos pues, por toda la muestra, densidad disminuida de estas células caliciformes, y pues una expresión aberrante de HLA-DR de un 54% de las células y de CD23 en la mitad de estas células revisadas. Como parte del manejo, pues se le suspendió pues, todos los medicamentos tópicos que venían aplicándose y el uso de los lentes de contacto. Se le implantó lágrimas sin conservantes 4 veces al día, el higiene de párpado respectivo 2 veces al día, de hipertónica 3 veces al día y de prednisolona sin conservantes 2 veces al día. Con esto, pues los síntomas y los hallazgos mejoraron significativamente en el primer mes de tratamiento, con completa resolución de los filamentos a los 2 meses. A ella se le habían puesto tapones en los puntos lagrimales también, pero fracasaron, no hubo pues, buena respuesta porque exacerbó la inflamación de la superficie ocular. Ella venía para realizarse una cirugía refractiva, pero en este caso pues estaba contraindicado, dado que los síntomas de su ojo seco, el hecho de presentarse femenino y el uso de lentes de contacto son factores de riesgos para un ojo seco crónico y un mal resultado de la cirugía refractiva después de la cirugía. Entonces no se le realizó. Más bien se consideró hacer más adelante una extracción del cristalino para pues, mejorar como una opción facorefractiva a futuro, pues teniendo pues un mínimo impacto sobre la superficie ocular. Para este caso, ustedes ven ahí la histología de esta paciente, o la citología de impresión conjuntival que se tomó del sitio temporal de su ojo izquierdo, que era el más sintomático de los dos, y ustedes pueden ver bastante infiltrados células inflamatorias que se ven con la letra A, acá en la zona central más que todo. También ven densidad reducida de las células caliciformes. Recuerden que son las que se tiñen de rojo. Ven que no están acumuladas como en la foto, sino que están muy dispersas. Y en C, que se ve por acá, ya se está hablando de cambios de metaplasia escamosa conjuntival. Ustedes ven que estas células son más grandes, son como ovoideas, con un citoplasma mucho más grande en comparación de las células epiteliales normales que se ven por acá en la periferia. Bueno, pues Entonces, hasta ahí. mira allí, en este caso, el uso crónico del lente de contacto como una causa de neurotrofia periférica, ojo seco, inflamación, sumado a toda esta automedicación de la paciente, pues obviamente llevó a ese desenlace. De acuerdo que la paciente no es una buena candidata para cirugía refractiva, aun cuando esté controlada. Hacer la mención aquí de que los tapones en los puntos lagrimales son una excelente herramienta, pero no antes de haber controlado la inflamación de la superficie, porque si no lo que estamos haciendo es exponiendo durante más tiempo pues estos factores inflamatorios
a la superficie ocular y generar la respuesta. Y por último, mencionar que esto sí es otro tema de controversia, la postulación de esta paciente como candidata para una facorrefractiva, una mujer de 47 años, miope, con sus posibles, digamos, factores de riesgo desde el punto de vista vitreoretinal en este caso. Entonces, pues esa es mi opinión. ¿Algún otro comentario con respecto a este caso? ¿Estarían de acuerdo en considerar en esta paciente una facorrefractiva? Claro que esto se nos sale del tema que estamos tratando, pero pues aquí sí es bastante controversial, ¿no? Bueno, veo que no hay comentarios adicionales, entonces continúa Juan. Gracias, doctor. Por acá les quería compartir este estudio, un estudio que se realizó en China, donde se hizo una revisión retrospectiva de una serie de casos de pacientes que presentaron queratitis filamentosa y quisieron evaluar las manifestaciones clínicas y los factores de riesgo asociados con la remisión de esta entidad. Los autores son chinos, como les decía, y pues la recolección de datos se hizo durante 6 años, entre el año 2012 y el 2018. Entonces, en esta primera gráfica se quería como compartirles cómo fue, cómo son como sus variables sociodemográficas de estos pacientes, donde lo que ellos encontraron fue, ustedes pueden ver ahí, dentro de lo encontrado, pues el promedio de edad que corresponde a más o menos 57 años, con una densidad estándar, una desviación estándar de 19. El seguimiento en promedio fue de 15 veces prácticamente. El sexo predominante fue en mujeres, casi un 70%, casi un 60%. Afortunadamente, pues, quisieron hacer la asociación con otras comorbilidades como diabetes y hipertensión, de las cuales la mayoría solamente no tenían diabetes, un 10% pues sí la presentaban. Para hipertensión, 3/4 partes fueron hipertensos evaluados. Dentro de las causas, de los factores causales relacionados y la lateralidad, pues ustedes pueden ver que ellos pues dieron eso en ambos ojos, derecho e izquierdo, y ven que la principal causa relacionada con la queratitis filamentosa fue una lesión cerebral en 42 pacientes de los 116 evaluados aproximadamente, seguido de otras causas más comunes como la enfermedad por ojo seco, enfermedades autoinmunes, y sin dejar atrás pues, injurias o cirugías oculares y otras causas. La lesión pues, cerebral pues, llama la atención que ambos ojos fueron pues, principalmente comprometidos, pero también se vio que esto era como muy parejo para las otras entidades también. Acá llama la atención, y lo voy a nombrar más adelante, que para este estudio la causa principal fue lesión cerebral, que para la literatura, pues, que se encuentra en otros estudios, está muy por debajo de otras causas más comunes, como el mismo ojo seco y como la enfermedad reumatológica. Acá ustedes, pues, volviendo a lo mismo, ustedes ven cómo es la localización de los filamentos encontrados a través de los diferentes grupos. Entonces, volviendo a lo mismo, la principal causa fue la lesión cerebral. Luego ustedes ven acá la otra, cómo se distribuyó pues, por otras causas. Pero acá lo que muestra es dónde se localizaron los filamentos principalmente. Para la lesión cerebral fueron interpartebrales, como ya lo había dicho previamente en la charla, en lesiones cerebrales y en queratopatías por exposición. La zona interpartebral es la más frecuente localización de filamentos.
En ojo seco también, según el estudio, en ojo seco de enfermedades autoinmunes también fue la zona donde más se encontraron estos filamentos. Y para recordarles que, pues para este caso, pues no aplica para otros, pero se dice que uno puede encontrar los filamentos en enfermedades reumatológicas más localizados periféricamente, más cercanos al limbo. Pero ustedes ven que acá pues no aplicó para esto. Esta tabla 3 muestra la comparación de la tasa de resolución de la creatinitis filamentosa de acuerdo pues a los factores causales. Entonces, sigue la misma distribución, la lesión cerebral sigue siendo la primera, pero se ve que en la mayoría de estos pacientes, en 2/3 partes de estos, el tratamiento implementado fue fallido y fue lo que arrojó pues la mayor asociación, o sea, la mayor significancia estadística como tal. Como ven, en el ojo seco, en la enfermedad autoinmune, pues, que fueron las segundas causas, para estos pacientes, afortunadamente, contrario a lo otro, la mayoría tuvieron pues, una resolución de la entidad, pero no hubo asociación estadística con el tratamiento implementado. Esta tabla 4 muestra, representa la regresión logística que pues, relacionada con la falla de tratamiento. Ustedes pueden ver ahí cómo se tomaron en cuenta el OR ajustado, donde se ve que los pacientes que la gran mayoría con creatitis filamentosa fueron los que presentaban lesiones cerebrales. Ustedes pueden ver ahí. Ustedes pueden ver ahí. Y devuélvame la plata. ¿Verdad? Encima con la mala leche, pues, como que seguramente. Bueno, continuemos. Ustedes pueden ver ahí que tanto el OR como el OR ajustado muestra que hay un riesgo mayor, casi 6 veces y media más de no presentar una resolución con el tratamiento en queratitis, de la queratitis filamentosa en estos pacientes con lesiones cerebrales, con una pues bastante, con una marcada significancia estadística. Y esta última tabla muestra acá las 3 principales causas de queratitis filamentosa con el tratamiento implementado, y pueden ver como tal cuántos de esos pacientes presentaron resolución de la queratitis y cuántos fueron pues un tratamiento fallido. Para la lesión, los que presentaron lesión cerebral, el uso de lentes de contacto esclerales, pues la mitad de estos pacientes resolvió la queratitis y la otra mitad pues, fue un tratamiento fallido. También se utilizó N-acetilcisteína solamente en 2 pacientes, de los cuales pues no le funcionó. Y pues pueden ver la distinta relación que hay pues con cada uno de los tratamientos. Los que presentaron ojo seco, la gran mayoría, les manejó con lentes de contacto y con N-acetilcisteína, pues tuvieron buena respuesta. Pero, curiosamente, los que les dio manejo conservador, los de ojo seco, presentaron el 100% presentaron remisión de la entidad haciendo manejo conservador. Y los que como causa tenían enfermedad autoinmune, en 3 de esos pacientes les dio N-acetilcisteína, por ejemplo, y solamente, o sea, en 2/3 partes tuvieron pues resolución de la queratitis filamentosa. Y pues hay otras formas se ven otras alternativas de tratamiento como el uso de suero autólogo, que voy a nombrar más adelante. Con respecto al manejo, entonces acá primero les quería mostrar esta tabla inicial donde se ve las alternativas de tratamiento presentes para la entidad. Ustedes ven ahí pues, el mecanismo de acción propuesto de cada uno de estos. Entonces, sí, pues, podemos hablar de que podemos empezar
hacer remoción de estos filamentos. La idea es mejorar la sintomatología. Algunos pueden permanecer ahí, pero la idea es que pues no se llegue a retirar los filamentos, no se vaya a hacer pues, un daño adicional a utilizar más esta córnea que está lastimada. El uso de lágrimas artificiales, la idea es lubricar y pues, reducir la fricción de esta superficie ocular. El uso de solución salina hipertónica que va a incrementar la hidratación y promover los factores de adherencia de células como tal. El uso de corticoides para reducir la respuesta inflamatoria. El uso de diclofenaco sódico también. Y acá pues, pueden ver el uso de N-acetilcisteína como agente mucolítico que va a pues, disminuir la viscosidad del moco en la película lagrimal precorneal. Pero también ven que se pueden utilizar lentes de contacto, ¿sí? Para proteger esta córnea y pues servir como en parte como reservorio para esta película lagrimal. El uso de suero autólogo, el uso de oclusión de puntos lagrimales o incluso hacer cauterización para incrementar pues como esta residencia del tiempo y el volumen de las lágrimas. Pero hay otras alternativas como el uso de toxina botulínica. La idea con este, a grosso modo, es relajar el músculo orbicular, así disminuir la presión y el cizallamiento que produce este sobre la córnea y pues con esto disminuir como esa fuerza mecánica que se genera con esto. Y otras terapias con menos usadas, más modernas, se habla también de uso de ribamipida, guafifenicina, entre otros, uso heparina. Entonces, los pasos iniciales para el tratamiento en esta entidad es, como les decía, bueno, hay lágrimas, geles, hay uso de inmunosupresores no esteroideos como ciclosporina, esteroides, oclusiones, suero, entre otros nombrados, e incluso el uso de inhibidores de metalloproteinasas como las tetracyclinas. Hablan también de realizar higiene de párpado y modificaciones de la dieta. La idea es que en el ojo seco la toxicidad de la superficie y la formación de filamentos se pueden resolver con un uso juicioso y retirar todos esos medicamentos que tienen preservantes principalmente y empezarlos a administrar pues sin estos componentes. Y si esta conjuntivitis filamentosa está relacionada con conjuntivitis alérgica, entonces se le pueden empezar a colocar pues, medicamentos antialérgicos. La idea es que... Devuélvete al anterior, porque aquí sí es importante puntualizar los pasos iniciales del manejo de un paciente que nos llega con filamentos. Si este paciente se presenta por primera vez, no es un cuadro crónico, obviamente lo que uno debe hacer es retirar esos filamentos. Se puede hacer de manera manual con una pincita de relojero o con un aplicador humedecido, ¿sí? En alcaíne, lo que sea, ir retirando estos filamentos porque los síntomas que producen son intensos. Y obviamente generar todas las medidas que ayuden a estabilizar esa superficie ocular. Una buena lubricación con lubricantes no preservados, idealmente del tipo hialuronato de sodio. Desinflamar la superficie. No usaría en estos casos un AINE, a pesar de que este artículo que también lo había revisado y es muy reciente, habla del AINE como primera opción. Yo no lo usaría, usaría un esteroide de superficie suave, por ejemplo, loteprednol, a la concentración más baja. La salina hipertónica puede ser una buena medida, barata, disponible, fácil como para ayudar el anclaje de estas células epiteliales que cuando arrancamos el filamento, pues vamos a dejar allí unos pequeños defectos en la superficie epitelial. Y en ese momento, pues empezar a buscar la etiología de esta filamentosis, suspender otro tipo o modificar otro tipo de medicamentos que el paciente reciba, preservantes, etcétera. En cuanto al uso de la N-acetilcisteína, porque, y aquí también es mi concepto y para contestar lo que estaba preguntando la doctora Rizo, sí
uso de N-acetilcisteína en casos de filamentosis crónica, ¿sí? Anteriormente conseguíamos y lo preparábamos, o yo en el consultorio, simplemente el fluimucil para nebulizaciones, que viene al 10%. Básicamente lo que hacía era trasvasarlo a un frasquito estéril y formularlo unas 3 o 4 veces al día, dependiendo de la severidad. Hoy en día, no sé si se consigue, creo que todavía no, lo podemos conseguir como fórmula magistral en este momento nosotros en Evolution, está disponible. Y básicamente sí está recomendado, como te digo, en estos casos de filamentosis crónica, la oclusión de los puntos, realizarla cuando ya el paciente tenga su inflamación controlada. Y las otras medidas, digamos, adicionales, como estás mencionando al final de esta diapositiva, pues no disponemos de ellas. Pensaría en el uso de la insulina en casos de ojo seco severo, con defectos o tendencia a defectos epiteliales recurrentes, como para ayudar en la cicatrización y estabilización de esta superficie. Así Bueno. es. Sara. Juan, ¿estamos ya próximos a terminar tu presentación? Sí, pues sí, voy a dar como un poquito de detalles sobre pues, da como más o menos 10 diapositivas que las puedo pasar rápidamente y unas conclusiones. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna intervención por parte de la audiencia? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se usa la insulina que nos mencionaban en caso del ojo seco severo? ¿También se hace preparado o hay fórmula magistral? La insulina la preparamos en gotas de lágrimas artificiales a una dilución de 4 miliunidades por cc. Idealmente Lantus es la que yo preparo en el consultorio con muchísima frecuencia. No sé si Evolution ya la vende como fórmula magistral, de más que sí, pero como yo la preparo directamente, pues ni siquiera me he tomado el trabajo de averiguar si la venden preparada. ¿Alguno de ustedes, colegas, la ha pedido a Evolution? Creo que no la ofrecen, doctora, y como realmente No es la tan fácil, ofrecen, ¿no? ¿no? Entonces, pues, no, siempre también la Perfecto, sí, preparo. la preparamos en el consultorio. Y realmente no es difícil prepararla. Conseguir un frasquito de 15 ml, idealmente un lubricante. Aquí hay una intervención de la doctora Rizzo que dice una ampolla de N-acetilcisteína o fluimucil en un frasco de gotas y listo. Pues nosotros, bueno, al menos yo no consigo el frasco ampolla para hacer nebulización. Era lo que se conseguía y eso es baratísimo y las preparábamos nosotros, como te digo, directamente en el consultorio. Si quieres, prende tu micrófono y nos cuentas lo de la ampolla de N-acetilcisteína, cuál es la presentación comercial, cómo se llama, dónde se consigue, etcétera. María. ¿Ustedes conocen el resto de la audiencia las ampollas de N-acetilcisteína? ¿O te refieres al frasco ampolla de nebulización que estaba muy escaso? Yo me imagino que es la ampolla endovenosa que se usa para intoxicación por acetaminofén. Ok. Sí, eso puso doctora María por el chat, que es ampolla, que lleva una ampolla N-acetilcisteína o fluimicil en un frasco de gotas y listo. Ella O dice sea, que la funciona pone para... directa. Sí, La pone sí, directa, viene al 10%, debe ser como equivalente a la que conseguíamos para nebulización. Ahora con COVID no se consigue fácil, ok. Pero fórmula magistral de N-acetilcisteína en Evolution sí hay.
Bueno, entonces la podemos conseguir dependiendo de la concentración que uno requiera, al 5, al 10%. Yo normalmente la uso al 10%. Listo, gracias María por tu intervención. Voy a mirar eso de la ampolla de Fluimucil, a ver si es fácilmente, se encuentra fácilmente. Continúa entonces Juan para concluir. Gracias, Doc. Entonces, acá en las siguientes diapositivas, pues, decíamos pues, sobre, pues, como se dijo, pues se pueden retirar estos filamentos de forma cómoda para el paciente, no retirar más allá de lo que se necesita retirar. Se pueden hacer con un hisopo humedecido o con unas pinzas de relojero, como dijo la Doc. Después de hacer esto hay que aplicar un antibiótico tópico profiláctico. Esto va a ayudar a resolver muchos de los síntomas, pero pues si no hay un buen tratamiento implementado, complementario de base, pues no, la recurrencia va a ser pues bastante elevada. No hay consenso sobre el enfoque de manejo específico por etapas. Hablamos de la solución salina, pues hay estudios que dicen pues, que pueden ser de primera línea. Los corticoides tópicos para tratar se han utilizado sobre todo los relacionados con bronquitis del linfado superior y enfermedad por ojo seco, o más de solución hipertónica. Se ha visto pues, que al igual que las lágrimas artificiales ponen hidratación y la adherencia de estas células epiteliales del tejido lastimado. La idea con los esteroides es disminuir la producción y liberación de citoquinas inflamatorias, pues controlando la inflamación como tal. Pues el debate que no tenemos sobre diclofenaco, que acá lo recomiendo, pero ya los profes han hablado sobre pues, sus efectos colaterales corneales, por lo tanto, pues voy a pasar de acá. Sobre respecto al uso de N-acetilcisteína, pues principalmente agente mucolítico, muy viscosidad de moco y mejorar pues como la formación de estos filamentos. Hay estudios que han demostrado buenas respuestas, y N-acetilcisteína al 10%, 4 veces al día, junto a lágrimas artificiales y gel sin conservantes. Es una buena alternativa. El uso de lentes de contacto de vendajes, sobre todo esos lentes esclerales, protección ocular y reservorio de estas lágrimas. Pues lastimosamente tener en cuenta el riesgo de infecciones, de queratitis. Oclusión de los puntos lagrimales y Hasta un cauterización. momentico, qué pena Juan, al anterior, porque aquí sí vale la pena puntualizar cuando hay una filamentosis importante, que uno retira múltiples filamentos y quedan muchos defecticos epiteliales. Yo sí uso lente de contacto blando terapéutico los primeros días, obviamente encima todas las medidas coadyuvantes como para ayudar en la cicatrización de esas lesiones epiteliales que quedan, y más o menos 5 o 7 días después retiro el lente de contacto blando y sigo con todo sin el lente. Ya los lentes esclerales son para casos recalcitrantes en donde se ha intentado pues todas las medidas que has mencionado, y pues ahí hay que generar un microambiente ideal, digamos, a esa superficie ocular. En ese caso se consideran los lentes esclerales, pero digamos que ya es una alternativa bastante avanzada a todas las otras medidas de manejo inicial. Continúa. Gracias. Hablamos también de la oclusión de los puntos lagrimales con tapones o ya sea con cauterización. Pues se ha visto que ha tenido muy buena respuesta en muchos de los pacientes de resolución de la entidad. Pero dentro, probarse, pues, el mensaje es probar primero los temporales antes de llegar a dejar un taponamiento. Con respecto al sorautólogo, pues también se ha visto buena respuesta con este medicamento. Realmente no es difícil de hacer el suero, pero se ha vuelto difícil pues dependiendo de la entidad donde se encuentren, porque esto pues puede retrasar la adquisición del suero. Ya nos ha pasado en el hospital. Como les decía, pues buena respuesta al medicamento. Estos son datos estadísticos de buena respuesta. Y el uso de toxina botulínica también, básicamente era lo que les decía, como disminuir relajar ese músculo orbicular que va a producir esa fuerza mecánica sobre la córnea, que va a
ayudar a disminuir pues como esto mismo y mejorar pues la no formación de filamentos y el trauma constante. Bueno, para concluir, entonces la queratitis filamentosa puede ser un trastorno corneal agudo, crónico o recurrente que causa principalmente irritación ocular. Se han identificado varios factores de riesgo, el más notable es la enfermedad por ojo seco. 3. Los filamentos se componen principalmente de células epiteliales y mucina, aunque la patogénesis de la queratitis filamentosa aún sigue siendo tema de debate. El aumento del moco, el aumento de moco, la proporción de moco, las fuerzas mecánicas de los párpados y la inflamación pueden jugar un papel importante en la formación de los filamentos y por lo tanto son objeto para algunas terapias, o sea, para empezar a dar el enfoque inicial por ahí. El manejo de la queratitis filamentosa se basa en identificar y controlar los factores predisponentes. Las alternativas de tratamiento tenemos que las lágrimas artificiales, preferiblemente sin antes, solución salina hipertónica, antiinflamatorios, N-acetilcisteína, lentes de contacto, sorotólogo, oclusión. Siendo estos oclusión de puntos siendo los más utilizados. Y los tratamientos a menudo se aplican de forma escalonada hasta que se va viendo pues la respuesta y se logra la resolución de los filamentos. Aunque a veces se va a requerir una terapia prolongada, depende de cada paciente, para así llegar a prevenir una recurrencia. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Perfecto, muchas gracias Juan por tu exposición, muy completo. Entonces, ¿hay alguna intervención por parte de la audiencia? ¿Alguna pregunta? Listo, muchas gracias de nuevo. Los esperamos la próxima semana con el tema de inflamación de superficie ocular y el uso de la ectoína como parte del armamentario terapéutico. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.